Eh, Le damos la bienvenida a todos los presentes hoy a este sexto webinar del Centro de Estudios de Corrosión en compañía con el capítulo estudiantil de AMPP Venezuela. Hoy tenemos el gusto de recibir al ingeniero Javier Bravo, el cual nos va a estar charlando acerca de un tema bastante importante en la industria, que es la inspección basada en riesgo. Pero antes me tomo el atrevimiento de presentar al ingeniero Javier. Él es ingeniero mecánico con más de 29 años de experiencia en la industria del petróleo y gas, con máster en ciencia en gerencia de proyectos industriales, especialización en confiabilidad de sistemas industriales y tiene varios certificados como el de API 510, API 570 y el tema que hoy nos compete, que es la inspección basada en riesgo, la API 580. Presenta una gran experiencia internacional en integridad mecánica, en refinerías, plantas petroquímicas y otras industrias de petróleo y gas, destacando en cargos como gerente, líder técnico, autoridad técnica de inspección basada en riesgo e incluso instructor en diversos cursos de capacitación. Es autor de numerosas publicaciones técnicas en el área de mantenimiento, ingeniería de confiabilidad y gerencia de riesgo. Y bueno, ha presentado servicios en distintas empresas, distintos países, como Rumania, Arabia Saudita, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, entre otros. De verdad que para mí es un placer recibir hoy al ingeniero Javier y estoy convencido de que para todos nosotros va a ser muy fructífero y de mucho provecho esta charla. Bienvenido, ingeniero Javier. Bueno, muchas gracias Luis, gracias a todos. Luis no me permite colocar la cámara, dice que no estoy habilitado por el host. A ver, Este, intente ya listo. nuevamente. Listo, perfecto. Bueno, bienvenidos todos acá. Muchas gracias Luis por la presentación y también gracias al Centro de Estudios de Corrosión por la oportunidad de que conversemos un poco de este tema que, bueno, tengo muchos años manejándolo. Y recientemente pues ha tenido algunos cambios que me interesa compartir pues con ustedes. Vamos a estar hablando unos 50 minutos, quizás una hora, de lo que es inspección basada en riesgo, IBR como lo conocemos muchas personas. Esta metodología pues tiene muchos años en la industria petrolera y a mi criterio, al criterio de muchas personas, pues ha generado grandes beneficios, ¿no? Eh, Esta metodología básicamente se sustenta en dos normas internacionales, o bueno, acá en América, las normas internacionales que más usamos son estas que menciono en la presentación, el API 580 y 581. Hay otras normas, hay algunas normas noruegas, normas europeas, que también pueden ayudar un poco a desarrollar este tipo de metodologías, pero realmente la más utilizada y la que realmente nos da el paso a paso de cómo se hacen las cosas es la de API, el API 580 y 581. Como comentó Luis, tengo varias certificaciones, pero una de ellas es la certificación de API 580. Estoy viendo la lista de personas que están conectadas y, oye, hay varias personas conocidas de hace mucho tiempo que no los veía. Bueno, aún no los estoy viendo, pero bueno, acá estamos compartiendo este webinar. Entonces, bueno, si estamos listos, vamos a empezar. La metodología, pues lamentablemente va a ser escucharme, ¿ok? No va a ser tanto una conversación, sino que va a ser una exposición. Tengo algunas láminas por acá que voy a compartir con ustedes. La metodología que decidí utilizar es hablar de IBR, ¿ok? Voy a hablar de IBR en diversos aspectos y en algunas láminas voy a resaltar los cambios de las nuevas versiones de el API 580 y 581 que ambas fueron, entre comillas, liberadas pues este mismo año, ¿no? Entonces, esa va a ser la metodología, hablar
la estructura del webinar. Hablar un poco de la metodología como tal, pero en el transcurso de la conversación les voy a ir resaltando, sobre todo para las personas que ya tienen experiencia en esto, les voy a ir resaltando los cambios más importantes. Obviamente no puedo mostrar todos los cambios, hay cambios tan sencillos como un nombre, a cambios tan complicados como ecuaciones o algoritmos matemáticos que estamos utilizando. Entonces, es solamente una hora, un poco menos de una hora lo que tenemos. Resaltaré algunos puntos que es lo que consideramos nosotros pues más importante. Vamos a ver unas pocas definiciones, vamos a hablar de lo que es la metodología, vamos a hablar de probabilidad de falla, vamos a hablar de consecuencias, vamos a hablar de riesgo. Obviamente el nombre de la charla es Inspección basada en riesgo. Y vamos a hablar de lo más importante de esta metodología, que es desarrollar un plan de inspección. ¿Ok? La metodología de inspección basada en riesgo tiene varios entregables, como por ejemplo se le dice en México, pero el más importante pues es el plan de inspección. Y algo que ha venido cambiando mucho, sobre todo en el API 580, por cierto, también voy a hacer diferenciación en los cambios del 581 y los cambios del 580. Quien no conoce mucho de la metodología, pues también voy a explicar qué es 580 y 581. Pero el API 580 en los últimos cambios de sus ediciones, adendas, ha hecho hincapié en esta fase de actualización. Una vez que hacemos un IBR en una refinería, en una planta de proceso, ¿cuándo debemos actualizar? ¿Cuándo debo eh, cambiar algún dato? ¿Cuándo debo cambiar todos los datos? Entonces, esta parte de actualización lo maneja más que todo el API 580 y hay algunos cambios que han habido en la versión de las normas del 580. En en cuanto a definiciones, perdón. En cuanto a definiciones, pues no voy a ahondar mucho, simplemente tres definiciones para esta pequeña charla. Primero, definir qué es riesgo. O sea, a ver, el riesgo, como dice la lámina, tiene que ver con la posibilidad de ocurrencia de sucesos en el futuro. Es algo irreal, producto de la mente. El riesgo, vamos a ver acá que una de las formas de calcular el riesgo es asignar un valor monetario. Yo puedo hablar de riesgo de $20.000 por año, $50.000 por año, pero eso es un valor irreal. O sea, yo no voy a agarrar ese nivel de riesgo que calculé y lo voy a meter en el flujo de caja de la empresa. No, no sería lo correcto. Lo que buscamos es tratar de estimar cosas cómo van a suceder esas cosas en el futuro en cuanto al riesgo. Si yo supiese con total certeza, si todos nosotros supiésemos con total certeza el futuro, bueno, en este caso de los equipos estáticos, pues el riesgo no existiría. ¿Ok? No, o no es que no existiría, no sería necesario calcularlo. El propósito de nosotros como ingenieros, en este caso como ingenieros de integridad, consiste pues en tratar de hacer una valoración objetiva de este riesgo, y para eso usamos técnicas y modelos matemáticos. Entonces, el riesgo, que es parte del título del tema, inspección basada en riesgo, es algo que existe porque no conocemos con total certeza el futuro, y lo que buscamos con esta metodología y con otras es tratar de hacer una estimación lo más acertada posible de esos niveles de riesgo. Obviamente, inspección basada en riesgo, inspección. Por allí una profesora, creo que Liana, estaba comentando que ya era del área de inspección. Pues bueno, inspección basada en riesgo tiene que ver con eso. Básicamente lo que define la palabra inspección es examinar materiales para determinar su condición. ¿Cuál condición? La condición para la cual están operando. Un recipiente a presión, un tanque, una tubería, pues está operando bajo ciertas condiciones, y lo que queremos hacer con la inspección es determinar si ese equipo puede seguir operando bajo las condiciones actuales o
debemos hacer una reparación para que siga operando las condiciones actuales o debo cambiar las condiciones actuales, hacer lo que se conoce como un re-rating, bajar quizás presión de operación o bajar quizás temperatura de operación. Son detalles que podemos analizar con la inspección. El detalle de todo esto es que la inspección nos soporta cualquier programa de gestión de activos. Hay alguien que activó el micrófono. Entonces, riesgo, ya lo vimos, vimos lo que es inspección. Todo esto de análisis de inspección basada en riesgo, análisis de adecuación para el servicio, cabe en algo que se denomina en la industria petrolera integridad mecánica. A modo muy general, podemos, voy a tratar de explicar lo que es integridad mecánica, pues con este gráfico. Tradicionalmente en los análisis de riesgo, el color verde que vemos a la izquierda de la lámina está relacionado a lo bueno, ¿ok? Al bajo riesgo, y el color rojo que vemos a la derecha de la lámina está relacionada a altos niveles de riesgo. Entonces, ¿qué quisiéramos nosotros? Pues que todos nuestros equipos tuvieran un nivel de riesgo bajo, el mínimo posible, o lo que se conoce como la zona alarm. Un nivel de riesgo tan bajo como razonablemente sea posible. Pero ¿qué sucede? Tenemos un proceso, tenemos una refinería o tenemos una planta de extracción de líquidos de gas, donde manejamos presión, manejamos temperatura, manejamos fluidos peligrosos, y ese proceso que estamos manejando, pues nos está incrementando los niveles de riesgo. ¿Qué es lo que buscamos con la filosofía de integridad mecánica? Bueno, aplicar durante todas las fases de la vida útil de nuestros equipos, llámese esas fases, diseño, procura, instalación, construcción, inspección, mantenimiento, en todas las fases de nuestros activos, aplicar conceptos de integridad mecánica, aplicar normas internacionales como el ASME, como el API, como la NEIS, que en cada una de esas fases tiene un plan de acción particular y en base a esa implementación o aplicación de esas normas internacionales, pues ayudados por el proceso de integridad mecánica, llevar a esos equipos a niveles de riesgo tolerables. Todo eso obviamente apoyado con una gestión de seguridad y un capital humano que sea capacitado y tenga las competencias adecuadas. Entonces, cuando oímos hablar de integridad mecánica, en resumen, es cumplir con estándares internacionales o locales. Hay países, algunos países tienen estándares locales. Cumplir con esos estándares que están demostrados que funcionan en las diversas fases de la vida útil de nuestros equipos, en este caso de los equipos estáticos. Aprovecho de comentar, esta metodología, inspección basada en riesgo, está en un 99% enfocado a equipo estático. Entonces, de lo que yo más voy a conversar y dar ejemplos es de tuberías, de tanques, de recipientes de recipientes a presión, de intercambiadores de calor. ¿Ok? Todo lo que llamamos en la industria del petróleo equipo estático o equipo fijo. En forma general, tengo que eliminar esto de aquí. De forma general, pues el proceso de planificación de un análisis de inspección basada en riesgo se muestra en esta figura, que por alguna razón creo que se cayó la... ¿Dejaron de ver la presentación? ¿Alguien que me confirme? Aún se ve bien. No sé qué pasó aquí. Ok. El proceso general de planificación de un RBI es este que se muestra en la lámina, está enmarcado en el API 580. Básicamente es adquirir y en algunos casos actualizar la información. Sin información no hay metodología de confiabilidad que valga. Lo primero es eso. Luego de tener la información específica de la planta, se asigna o actualiza lo que es mecanismos de deterioro. Vamos a ver una lámina más adelante, que esta parte de mecanismos de deterioro, pues nos soportamos en otro estándar que se llama, que es el API 571. Hacemos la evaluación del riesgo y de esta evaluación de riesgo, que tiene que ver con probabilidad de falla y consecuencia, vamos a generar el plan de inspección que comenté al principio,
pueden haber otras acciones relacionadas con lo que es el monitoreo del proceso y otras acciones de mitigación del riesgo. El caso particular de las inspecciones, al ejecutar esas inspecciones, pues yo debo hacer una revisión de resultados y retroalimentar. ¿Cómo va a ser esta retroalimentación? Tiene que ver con la actualización que les comentaba, con la forma de actualización que les comentaba hace un rato. ¿Ok? Tengo un par de láminas también para eso. Pero de forma general, este sería el proceso de implementación de un RBI. Información, datos, mecanismo de deterioro, que ya lo vamos a ver un poco más a detalle, análisis de riesgo, probabilidad de falla y consecuencia, plan de inspección, ejecución de inspecciones y revisión de resultados. Hay un término o un concepto, y con esto cerramos esta parte de concepto, muy importante que está manejando ahora el 580 desde la tercera edición, que tiene que ver con precisión y exactitud. ¿Ok? El 580 pues nos habla de que precisión nos indica de qué tan cerca están las mediciones entre sí. En el RBI la precisión es una función de las métricas y el método computacional seleccionado. Aquí estamos, entre comillas, amarrados porque el método computacional que estamos seleccionando está enfocado en el API 581. El API 581 nos da las ecuaciones. Entonces, esta precisión, para el caso del RBI, estaría centrada en el hacer el uso de los algoritmos o las métricas de cálculo que están en el 581. Y la exactitud significa para el RBI qué tan cerca están los resultados del valor real. Yo con el RBI voy a hacer una predicción del nivel de riesgo en el futuro. Voy a hacer una predicción de cuál, por ejemplo, va a ser el espesor futuro de alguna tubería o de algún recipiente a presión. Entonces, ese valor en el futuro, si ese valor en el futuro que yo predije está cerca del valor real o verdadero, se habla de que el RBI tiene una determinada exactitud. En el RBI, la exactitud es una función de la metodología de análisis y sobre todo de esto que indica acá, la calidad de los datos. Si vemos esto gráficamente, si vemos esta diana, podemos ver que en todo el centro están todos los puntos. Esto sería un ejemplo de un análisis preciso y exacto. Hay data de calidad, hay procedimientos detallados y hay cálculos rigurosos y lo más importante es que son repetibles. Entonces, los datos están cercanos, las proyecciones están cercanas unas de otras y todas están muy cerca del valor real. Cuando eso sucede, hablamos de preciso y exacto. Si vemos la segunda pequeña gráfica, ven que todos los punticos negros están acá. ¿Qué significa esto? Que es preciso, que tengo un buen procedimiento, estoy ejecutando con un buen procedimiento, que tengo cálculos repetibles y que tengo una buena calibración. ¿Por qué? Porque todos los valores están en una zona cercana. Pero si el centro es la realidad, estoy muy lejos de la realidad, entonces no soy exacto. Hay otros casos, como por ejemplo este, exacto pero no preciso, ¿ok? Algunos valores están cercanos a los valores, entre comillas, verdaderos, como decía la lámina anterior, valga la redundancia, pero aquí el problema es la metodología. No hay cálculo repetible, el modelo requiere de una calibración. Y por último, pues no tengo ni exactitud ni precisión. ¿Qué puede suceder en este último modelo? Pues que estoy utilizando opiniones subjetivas, estoy haciendo un análisis de riesgo cualitativo que se basa solo en una opinión de experto, y la opinión de experto es un modelo de análisis de riesgo válido, pero tenemos que buscar una opinión de experto que no esté sesgada. Entonces, si no evitamos ese sesgo, podemos tener como resultado un análisis que no es ni exacto ni preciso. Entonces, ¿qué buscamos en el RBI soportado en 580 y 581? Pues buscar un análisis que sea preciso y exacto. Nuestro principal problema para eso sería la calidad de los datos. ¿Por qué? Porque el procedimiento y los métodos de cálculo no los está dando el 581. Entonces, nos debemos centrar para tener un buen análisis de RBI, nos debemos centrar, o entre otras cosas, nos debemos centrar en la calidad de los datos. Tengo rato
y no puse el cronómetro, por cierto. Tengo rato hablando 580, 581. ¿Qué es 580 y 581? Pues 580 es un documento, es una práctica recomendada que fue generada por el Instituto Americano del Petróleo. El nombre de este documento es Elementos de un programa de inspección basada en riesgo. Describe y explica los elementos básicos para desarrollar el RBI. Es una reconocida y aceptada buena práctica. Y en cuanto a historia, su primera edición fue de mayo del 2002, ya generado como práctica recomendada. Y su última y actual edición es de junio del 2023 y un adendum de marzo del 2025. En el caso, ya voy a explicar esto del adendum. En el caso del 581, el nombre del documento es Metodologías de Inspección Basada en Riesgo. Y este documento sí me da los métodos semi-cuantitativos. Esto es un cambio. La versión anterior, la tercera edición del 581, indicaba que era un método cuantitativo, lo cual no estaba del todo bien. Y ya corrigieron y ya ellos hablan de un método semi-cuantitativo. ¿Qué nos da el 581? Pues nos da los procedimientos, los algoritmos, las tablas, las constantes, todo el paso a paso para calcular esos valores, de los cuales aquí vamos a ver algunos ejemplos, pero nos da todo el paso a paso, todas las ecuaciones y todos los algoritmos matemáticos que necesitamos para calcular la probabilidad de falla, calcular las consecuencias y saber cuál va a ser el nivel de riesgo actual y futuro para mis equipos estáticos. Esta, la 581, su primera versión fue en versión publicación en el año 2000 y su más reciente versión es de enero del 2025 y es la cuarta edición. API tiene, para explicar esto de RP publicaciones, API tiene como rangos militares para designar la importancia de sus normas. Uno de los más bajos es publicación. Publicación no es más que un documento que se genera y se lanza, por decirlo de alguna forma, al mercado para que las empresas lo traten de utilizar, traten de generar algunos resultados con esos valores y consigan defectos, consigan errores en ese documento. Yo recuerdo, de hecho, acá dice mayo del 2000, pero yo recuerdo que desde el 98 grandes empresas petroleras ya tenían las versiones preliminares del documento y ya se estaba trabajando en esto del RBI, pero em, no tanto, o sea, no tanto como un proceso de implementación formal, sino un proceso para entender cómo funcionaba y buscar posibles errores, que de hecho se consiguieron muchos errores. Luego de la publicación viene lo que llamamos RP, práctica recomendada. Es un documento que está reconocido mundialmente en la industria que si lo tomas en cuenta, vas a tener mejoras en tus procesos. ¿Ok? Pero no es de obligatorio cumplimiento. Y luego por encima están los códigos. Por ejemplo, el código 510, el API 510 es un código para inspección y mantenimiento de recipientes a presión. Ya en ese caso, al ser código, que es un rango más elevado, si lo comparamos con los rangos militares, ya ese código sería de obligatorio cumplimiento, obviamente. Estamos hablando de el Instituto Americano del Petróleo, el American Petroleum Institute. ¿Dónde sería de obligatorio cumplimiento? Pues bueno, en Estados Unidos o en los países donde se institucionalice el uso obligatorio de estos códigos. Siempre doy el ejemplo cuando estoy impartiendo cursos de que directamente, por ejemplo, acá en Latinoamérica, directamente no serían de obligatorio cumplimiento, pero muchas de nuestras instalaciones están, los seguros o los reaseguros de nuestras instalaciones petroleras usualmente son contratados por empresas americanas o por empresas de Estados Unidos. Si tú le demuestras a estas empresas de seguros o reaseguros que tú estás cumpliendo con el código API, que tú estás ejecutando tus inspecciones según API 510, 570 o estás ejecutando tus inspecciones con API 580 y 581, muy probablemente, bueno, muy probablemente no.
seguramente tus primas de esos seguros van a bajar. Y es por eso que yo explico que no es de obligatorio cumplimiento, pero al cumplirlas, pues vas a obtener beneficios económicos en la contratación de las pólizas de seguro. Pero realmente obligatorio, obligatorio, pues sería en Estados Unidos y en los países que asuman esas normas como de obligatorio cumplimiento. Pero en resumen, 580 nos indica en forma general en qué consiste el RBI, en forma general cuáles son los niveles de implementación, cualitativo, el más sencillo, menos exacto, cuantitativo, el más complicado, más exacto, más tiempo, más dinero, o una mezcla de los dos que sería el semi-cuantitativo. Y el 581, pues es el documento que sí nos va a dar el detalle, el paso a paso de cómo ejecutar este análisis. Si hay aquí personas que son, que trabajan en instalaciones petroleras y están pensando en desarrollar un programa de inspección basada en riesgo contratado, yo les recomiendo que en las bases de contratación dejen claro que el RBI debe cumplir con 581. ¿Por qué? Porque si simplemente mencionan el 580, pues cualquier análisis que yo haga puede cumplir con 580. Yo me siento en una mesa redonda con la gente de operaciones, la gente de inspección, la gente de recursos humanos y en una tormenta de ideas, haciendo un análisis cualitativo, yo puedo generar un plan de inspección. Y eso puede llamarse IBR. Pero si yo quiero aplicar un método semi-cuantitativo, validado, donde voy a tener exactitud y precisión, pues yo debo establecer que mi IBR o mi RBI sea llevado a cabo soportado en 581. Eh, bueno, ese tema lo voy a tocar ahorita. Bueno, acabo de mencionar una mesa de trabajo con varios especialistas. El IBR obligado, el RBI necesita de eh, de varios especialistas, de varias personas calificadas. Usualmente, las que están en esta lámina no quiere decir que sea solo eso. Usualmente hay un líder del equipo que está certificado en API 580. No es que sea obligatorio que esté certificado, lo aclaro. En el API, el American Petroleum Institute, tiene un programa de certificación de personal. Hay certificaciones como el API 510, que es el inspector que está certificado para recipientes a presión. Varios aspectos, varios puntos del API 510 indican actividades que obligatoriamente debe cumplir el inspector. Y el inspector para el API 510 es el que está certificado. ¿Ok? Los demás son examinadores. El 570 es igual, el 653, que es la parte de tanque, es igual. Pero 580 no es obligatorio. El API 580 y el API 581 no me indican que es obligatorio que la metodología sea llevada por un inspector certificado, pero es lo recomendable. Debe haber gente de inspección, debe haber personal de corrosión, especialistas en proceso, mantenimiento, gerencia, análisis de riesgo, personal de seguridad y ambiente, hasta personal de finanzas. En los IBR, el análisis de riesgo se puede hacer de tres formas, de acuerdo a la última versión del 581. Pero una de esas formas es el análisis de riesgo financiero. El análisis de riesgo financiero es calcular las consecuencias de la explosión de un equipo en términos financieros y, entre otras cosas, yo necesito saber cuánto cuesta el equipo, yo necesito saber cuánto cuesta la producción que maneja el equipo. Si un equipo explota, puede afectar equipos que estén alrededor. Bueno, ¿cuánto costarían esos equipos? Entonces, es fundamental que el personal de finanzas también participe en estos análisis. Ahora, ¿todo el tiempo va a trabajar toda esta gente? Pues no. Este, usualmente hay los equipos de trabajo del RBI, dependiendo obviamente del tamaño de la instalación. Usualmente los equipos de trabajo son de 4 a 6 personas que trabajan de forma fija y usualmente el resto del personal, por ejemplo, el personal de seguridad, el personal de finanzas, el personal de mantenimiento, simplemente hacen aportes
de forma puntual al análisis. Suministrando información, validando información, validando condiciones de proceso, etcétera. Pero resalto, un RBI no lo puede hacer una sola persona sentada en un escritorio. Un RBI requiere de la participación de múltiples especialidades. Eso como concepto. Espero no estar yendo tan rápido, creo que en el tiempo estamos bien. Y espero, por supuesto, que me esté explicando correctamente. Como conceptos generales, riesgo, inspección, integridad mecánica, exactitud y precisión, qué es 580 y qué es 581. Eso es lo básico en lo que es la metodología de inspección basada en riesgo. Pero entonces, estamos hablando de inspección basada en riesgo. Yo debo calcular el riesgo. Y el riesgo no va a ser más que probabilidad de falla por consecuencia. Vamos a hablar un poquito de lo que es probabilidad de falla. Pérdida o capacidad de un sistema para realizar la función de la cual es requerida. Y aquí está una palabra que es lo más importante en esta parte de probabilidad de falla. Contención del fluido. Todos los equipos tienen funciones principales y funciones secundarias. Si alguien de los que está conectado tiene experiencia en mantenimiento centrado en confiabilidad, por ejemplo, tiene experiencia con esto, de funciones principales y funciones secundarias. Si vemos el caso más sencillo, que sería una tubería, un ducto, un oleoducto, un gasoducto, su función principal es transportar un fluido desde un punto A hasta un punto B. ¿Ok? Obviamente esa es su función principal. Pero tiene una función secundaria que es contener. Yo no puedo, bueno, de hecho sí puedo, si la tubería tiene perforaciones pequeñas y está botando petróleo, tiene fugas de gas, pues él va a seguir transportando de A hacia B. ¿Ok? Eh, Se va a perder alguna parte del fluido, pero va a seguir cumpliendo de forma parcial su función principal. Pero perdió su función de secundaria, que es contener. Esa función contener es la que analizamos en el RBI y es la que toma en cuenta el API 580 y 580. Esa función contener se puede perder ¿cómo? Se puede perder por condiciones de operación. Si el equipo está diseñado para trabajar a 200 libras de presión y yo de un momento a otro lo pongo a trabajar a 2000 libras, pues obviamente es muy probable que vaya a fallar y vaya a perder esa capacidad de contención. Pueden existir discontinuidades, puede haber una porosidad en una soldadura, puede haber una grieta en una zona afectada por el calor o, lo que más vemos, puede haber una corrosión interna o externa que está creciendo, que está activa y que en algún momento va a llevar al equipo al límite de presión y va a ocurrir la pérdida de contención. Entonces, en el RBI y en integridad mecánica en general, básicamente lo que analizamos es la capacidad de contener presión de nuestros equipos estáticos. Por cierto, esto también, como les dije, el 99% es de equipo estático, pero también pudiese aplicar un poco equipo dinámico, al menos teóricamente. Yo tengo casi 30 años en este mundo de integridad y innumerables aplicaciones de IBR y nunca hemos hecho el IBR de un equipo dinámico. No, no porque no sepamos, sino porque no queremos, básicamente, para ser sincero. No tiene mucho sentido. Si yo le hago un IRBR, por ejemplo, un compresor, la función principal de un compresor es comprimir, pero la carcasa del compresor tiene la función también de contener. Pero ¿qué sucede si yo le hago un RBI a un compresor? Pues muy probablemente le voy a decir que vayan a medir espesores. Entonces, si aquí hay gente con experiencia de campo, nunca van a ver a alguien midiendo espesores en un compresor, en la carcasa de un compresor, nunca van a ver midiendo espesores en una carcasa de bomba, ni nada por el estilo. Entonces, teóricamente sí aplica a algunos equipos dinámicos, porque los equipos dinámicos tienen esa función contener, por lo menos las carcasas, pero en la práctica no se utiliza. ¿Ok? En equipo dinámico, básicamente lo que hacemos es mantenimiento centrado en confiabilidad, análisis de vibraciones y ese tipo de cosas. Entonces, ese es el concepto de falla. Cuando hablemos de falla, en el caso del IBR o del RBI, de inspección basada en riesgo, es la capacidad de un equipo de contener la presión.
¿Cómo la calculamos en el RBI? Bueno, con esta pequeña ecuación, bien sencilla, nada complicado. Un factor que se llama frecuencia genérica de falla, multiplicado por un factor que se llama factor gerencial, y multiplicado a su vez por un factor que se llama factor de daño. La probabilidad de falla depende del tiempo, porque el factor de daño depende del tiempo. La frecuencia genérica de falla la obtenemos, es lo más sencillo que vamos a conseguir de este análisis, simplemente la obtenemos de esta tabla. Por ejemplo, si es un tanque, si es un recipiente a presión, por el tipo de equipo, perdón, si es un tanque, recipiente a presión, una tubería, al final de esta tabla vemos que hay un valor que se llama GFF total, que es la frecuencia de falla total. Es muy sencillo. El equipo que estamos analizando, me vengo a esta tabla y veo cuál es la frecuencia de falla genérica. Esta frecuencia de falla genérica, en teoría, es una frecuencia de falla que está asociada a un equipo que está recién construido. Sabemos que los equipos nuevos también pueden fallar y a eso se relaciona esta frecuencia de falla. Un recipiente a presión recién construido nuevo tiene una frecuencia de falla muy baja, como es común en equipo estático. En este caso, 3,06 por 10 a la menos 5 fallas por año. Las unidades de la frecuencia de falla genérica es fallas por año. Entonces, esto sería lo más sencillo, obtener la frecuencia genérica de falla, ya resolvimos el 33% del problema. Lo otro son unos valores que se llaman factores de daño, que esto sí es lo complicado. El API 581 agrupa o considera 6 grupos de factores de daño. Daños externos, corrosión atmosférica, corrosión bajo aislamiento, CUI, ataque por hidrógeno a alta temperatura, fractura frágil, agrietamiento por corrosión bajo tensión, usualmente en la presencia de algún contaminante, agrietamiento por corrosión bajo tensión por cáustico, por diversos contaminantes que yo pueda tener en mi equipo. Fatiga mecánica y adelgazamiento. Adelgazamiento en la mayor parte se refiere a pérdidas de espesor internas, ¿ok? A menos que cuando la tubería es enterrada, pues se analiza un poco diferente. Pero ¿qué hacemos en esta parte? En esta parte es donde entran los ingenieros de corrosión que están trabajando en el RBI. Nos soportamos en una norma que se llama la API 571. Esta norma analiza todos los posibles mecanismos de deterioro que actúan en la industria de la refinación. Mecanismos de deterioro, como su nombre lo indica, son los mecanismos que están deteriorando de alguna forma mis equipos estáticos. ¿Ok? En este API 571 hay una lista de mecanismos de daño específicos. ¿Ok? Llega hasta el número 70, pero realmente son 67 mecanismos de deterioro. Son 67 porque ellos eliminaron 3 y para no cambiar el orden del número de los mecanismos, simplemente los tacharon y los dejaron, no usaron ese número. Pero esta tabla puede llegar hasta al mecanismo de daño número 70, pero realmente son 67. ¿Qué hace el ingeniero de corrosión? Al inicio del proyecto, si recuerdan el gráfico, al inicio del RBI hay un análisis de mecanismos de deterioro. El ingeniero de corrosión analiza equipo por equipo de la instalación que estamos estudiando, soportado en esta norma, y verifica cuáles son los mecanismos de deterioro que de forma creíble, la norma usa esa palabra, creíble, pueden estar afectando nuestros equipos estáticos. Si hay algún mecanismo relacionado con agrietamiento, pues yo activo el módulo de agrietamiento de mi RBI y calculo un factor de daño, que es un número, 20, 30, 100. Si, por ejemplo, me dicen de este análisis, hay corrosión si el equipo está aislado térmicamente y existe la posibilidad de corrosión bajo aislamiento, pues yo aplico el mecanismo de daño externo. Estos 5, daño externo, ataque por hidrógeno, fractura frágil, agrietamiento y fatiga mecánica, se activan si y solo si el análisis preliminar de mecanismo de deterioro nos indica que hay un mecanismo específico que pueda afectar el equipo. Pero este que está acá, adelgazamiento, es de obligatorio aplicación. Si el equipo maneja un proceso extremadamente limpio,
donde no hay contaminantes, donde no hay daños externos porque el equipo es nuevo, recién pintado, el proceso de fabricación fue idóneo y no hay un mecanismo de daño activo de 571, bueno, igualmente hay que hacer los cálculos del factor de daño de adelgazamiento y estimar una velocidad de corrosión, obviamente. Si no tenemos algún contaminante, algún mecanismo activo, esa velocidad de corrosión, el ingeniero de corrosión la estimará, pero seguramente será muy baja. Estos factores de daño, ¿cómo se calculan? Es un número, ¿ok? Pero el API 581 tiene un paso a paso que nosotros en la empresa lo hemos convertido en flujograma, donde se van calculando ciertos valores. No es el momento de detallar todos esos valores, pero se calculan valores como por ejemplo la velocidad de corrosión a corto plazo, velocidad de corrosión a largo plazo. Son valores pues, que están especificados en las normas. Tienen que ver con los espesores, por ejemplo, de hoy día y comparado con espesores anteriores dividido entre el tiempo que transcurrió. Y hay algunos otros cálculos quizás un poquito más complicados. Les dije que había seleccionado algunas ecuaciones simplemente para que las vieran, el tipo de cálculo que se puede hacer en el RBI. Entonces pueden haber ecuaciones sencillas como velocidad de corrosión o pueden haber ecuaciones un poco más complicadas como estos índices de confiabilidad. Cada factor de daño, en este caso esta es de adelgazamiento, pero cada módulo de factor de daño tiene un procedimiento de cálculo y el de adelgazamiento es obligatorio, pero igual el resto de factores de daño se calcularán si y solo si el ingeniero de corrosión nos indica. Este factor de daño es el problema, es en donde dedicamos la mayor parte del tiempo en los RBI en estos cálculos de factores de daño. Aprovecho a comentar, ecuaciones como esta de índices de confiabilidad, hay unas un poco más complicadas, pero cualquier ecuación como esta nosotros la pudiéramos colocar en una hoja Excel. Indudablemente, siempre que nosotros damos curso, dejamos claros que no es obligado usar un software para hacer un RBI, pero te va a ayudar muchísimo. ¿Ok? Yo puedo siempre lo digo, agarrar una carpeta, un bloc de notas y arrancar a hacer un RBI con un bloc de notas y con una hoja Excel, pero de una planta pequeña, pues me podré tardar 2, 3 años haciendo el RBI. En cambio, con un software, nuestra experiencia en plantas grandes, en unidades de de refinación grandes y complicadas de 2.000 o 3.000 equipos en 4 o 5 meses usando un buen software es suficiente para desarrollar un RBI. Entonces, siempre que escuchen, seguramente cada vez que escuchen de un RBI, Perdón, ya este, no se escucha. sí, correcto. Luis, se deshabilitó la cámara, no sé si me ayudas de nuevo con eso. Entonces, el punto es que siempre van a escuchar. Cada vez que escuchen de un RBI, ¿dónde está? Aquí. Listo. Sí, gracias. Siempre que escuchen de un RBI, van a hablar y seguramente van a escuchar hablar de software. Entonces, ¿por qué? No porque sea imprescindible, pero sí ayuda muchísimo por la matemática, por los algoritmos que están indicados en el API 581. Al igual que les recomendé, si hay personas aquí que trabajan que son clientes, si van a comprar un software de RBI, pues especifiquen que el mismo esté desarrollado y cumpla con API 581, porque con API 580 cualquier software cumple. Aquí el primer cambio que les muestro de las versiones en este caso del 580, con el último factor que era el factor de encuesta gerencial, que es este factor que está aquí arriba a la derecha en la mitad de la ecuación. Vimos el factor genérico de falla, el factor genérico de falla, frecuencia genérica de falla, perdón, vimos el factor de daño y nos faltaría este factor gerencial. El API 581
les acabo de decir, cambió en enero de este año, es la cuarta edición. Anteriormente usaba, perdón, tanto en la versión anterior como en la edición anterior como en la actual, utiliza esta encuesta gerencial. Pero cambió radicalmente en este caso para mejor. En la versión anterior habían 13 módulos. ¿Cómo funciona esto? Esto no es más que un módulo, es una encuesta donde se hacen preguntas como, por ejemplo, en gerencia del cambio, en estas 2 a 4, gerencia del cambio, se hacen preguntas como, ¿existe un procedimiento de manejo del cambio? Si respondes sí, obtienes unos puntos; si respondes no, pierdes unos puntos. Ese procedimiento del manejo del cambio está difundido en todas las organizaciones. Ese procedimiento se cumple. Son una serie de preguntas concatenadas donde tú, dependiendo cómo respondas, vas a obtener eh, una puntuación. Mientras más alta sea esa puntuación, pues mejor será tu proceso gerencial. En el caso de las versiones anteriores, había 101 preguntas divididas en 13 bloques, de los cuales podías obtener 1000 puntos. 1000 puntos era la máxima puntuación, o sea, la mejor planta del mundo obtenía 1000 puntos. Esa puntuación, 800, 300, 500, la puntuación que obtengas, se introducía en esta ecuación para convertirlo en porcentaje, y ese porcentaje se colocaba en esta ecuación para determinar el factor de gerencia. Si vamos al límite, que sería sacar 0 o sacar 1000, pues obtenemos que el factor de gerencia puede variar. Si sacas 0 en la encuesta, el factor de gerencia valdría 10. Si sacas 1000 en la encuesta, el factor de gerencia valdría 0,1. ¿Qué significa eso? A ver, el RBI de API 580 y 581 reconoce que los procesos gerenciales afectan la integridad mecánica de nuestros equipos. ¿Ok? Eso es una realidad. Pero en el caso de cómo se estaba calculando antes, esa afectación era demasiado grande a nuestro criterio. O sea, estábamos hablando de que si tú en tu encuesta salías bien, podías reducir la probabilidad de falla en un 90%. ¿Por qué? Porque si vemos arriba a la derecha la ecuación, la probabilidad de falla es directamente proporcional al factor de gerencia. Entonces, si el factor de gerencia era 0,1, eso significa que estoy reduciendo la probabilidad de falla en un 90%. Prácticamente la estoy llevando a casi cero. Y si tenía una mala gerencia, pues ese factor gerencial iba a valer 10 y estaría incrementando en 10 veces la probabilidad de falla, cosa que también nos parecía bastante grande. ¿Qué sucede en estos casos? En la vida real, porque nosotros nos pasó en varias oportunidades cuando nos contrataban para un RBI, íbamos a una planta, en una mesa redonda sentábamos a gente de seguridad de los procesos, gente de inspección, gente de capacitación, gente de inspección de equipos, gente de manejo de contratistas, gente de seguridad en investigación de accidentes. Sentábamos al gerente. Toda esa gente ahí sentada, ¿tú qué creen que pasaba cuando le hacíamos preguntas relacionadas a la gestión de cada gerencia? Pues obviamente buscaban responder en forma positiva, obviamente buscaban obtener la mayor cantidad de puntos. Y muchísimas veces veíamos plantas que, de hecho, tú veías la planta y decías, oye, esto se está cayendo, y veías la encuesta gerencial y daba, no sé, 990 puntos. Entonces, no había una buena relación entre la encuesta, lo que la encuesta pechaba, o sea, modificaba la probabilidad de falla, y la realidad de las plantas. Hoy día, a partir de la cuarta edición, se cambió. Ahora los aspectos que se incluyen en la encuesta están más relacionados a lo que es integridad mecánica. Se redujo el número de preguntas, ahora son 61. La puntuación ahora es 600. Y la ecuación como tal para el cálculo se modificó drásticamente. Igual la puntuación se incluye acá en esta ecuación y se lleva a porcentaje, y ese porcentaje se lleva a esta ecuación. Pero ¿qué sucede ahora? Si sacas cero, o sea, la peor gerencia,
sacaste cero en tu encuesta, en todos los puntos los perdiste, el factor de gerencia da 2,38. ¿Ok? E a la cero es cero, 2,38. E a la cero es uno, perdón. Y 2,38 por uno, pues es 2,38. Si tienes lo mejor, o sea, tú sacaste 600 puntos y tu porcentaje fue del 100%, pues ese factor de modificación va a ser de 0,72. O sea, solo vas a reducir 28% la probabilidad de falla, muy diferente al 0,1 que había antes. Y en el caso anterior, con una puntuación de 500, o sea, un score de 50%, hablabas de una planta promedio, te daba factor de gerencia 1. En este caso requieres un poco más, necesitas 72% de puntuación para lograr una puntuación promedio. Entonces, el punto es que este es el primer cambio que les muestro. La encuesta gerencial, la probabilidad de falla es directamente proporcional a la encuesta gerencial y la encuesta gerencial se cambió enormemente, tanto en las preguntas, en la cantidad de preguntas, como en la ecuación. El RBI de API sigue considerando que la gerencia modifica la probabilidad de falla, pero ya no le da una ponderación tan alta que a nuestro criterio, pues era bastante exagerado. Eso en cuanto a probabilidad de falla, vamos a hablar un poquito de consecuencias. Si estamos hablando que la probabilidad, al hablar de probabilidad de falla, estamos hablando de pérdida de la capacidad de contención. Entonces, ¿de qué consecuencias voy a hablar? Pues de lo que sucede cuando pierdo la capacidad de contención. ¿Qué pasa cuando pierdo la capacidad de contención? Bueno, tengo un evento, una situación que de forma cualitativa o cuantitativa va a resultar en una pérdida, lesión, desventaja y en casos muy esporádicos en una ganancia. Pero básicamente el análisis se limita a probabilidad de falla es capacidad de contener. ¿Qué sucede cuando pierdo la capacidad de contener? Pues voy a tener una explosión, un incendio, puedo tener si tengo suerte, voy a tener una dispersión segura, o si tengo un fluido tóxico, el fluido que está almacenado es tóxico, pues tendré la formación de una nube tóxica que pueda afectar a personas. Si tengo una línea de vapor que no es ni tóxico ni explosivo, pero si tengo una fuga en una línea de vapor pudiera afectar a alguna persona que esté pasando por allí. Lo que vamos a ver en la parte de consecuencias, pues va a estar relacionado con qué pasa cuando pierdo la capacidad de contención. En la norma hay dos niveles, el uno y el 2. El 2 es un método más riguroso de análisis. El nivel uno es el que básicamente utilizamos en la industria petrolera. No voy a ahondar mucho en esto. ¿Qué hacemos en el análisis de consecuencia? Bueno, muy similar a lo que vimos en los flujogramas de factores de daño, pues vamos a tener unos flujogramas donde vamos a hacer diversos cálculos, ¿ok? Sin entrar tanto en detalle, vamos a determinar fluidos representativos, vamos a determinar condiciones ambientales y de operación. Pierdo la capacidad de contención, bueno, entonces al perder la capacidad de contención, pues voy a tener diversos orificios en los equipos estáticos, en la tubería. Se puede generar si lo que tenía era un pitting, pues probablemente se genere un pequeño orificio donde el líquido o el gas va a salir poco a poco. O si tengo una pérdida de espesor generalizada, pues probablemente puedo tener una ruptura más abrupta y puedo tener una liberación más rápida del fluido contenido y por lo tanto una explosión diferente. No voy a decir mayor ni menor, pero diferente. El punto es que pues debo hacer diversos cálculos relacionados a esa pérdida de la capacidad de contención, cómo ese fluido va a salir del recipiente, voy a calcular una tasa de fuga, ¿ok? Ese fluido va a salir del recipiente a una velocidad y eso va a implicar algunas cosas. Pero bueno, resulta que el recipiente tiene unos sistemas de detección y esos sistemas de detección pueden bloquear automáticamente las válvulas. Y si tengo eso, debo tomarlo en cuenta. Y si no lo tengo, también debo tomarlo en cuenta. Si tengo una explosión como la que se muestra en la figura
y resulta que tengo un sistema de espuma fijo. Bueno, con esa explosión no creo que sirva de mucho, pero bueno, si tuviese un sistema de espuma fijo que se activa una vez apenas se inicie algún rastro de incendio, pues lo puede mitigar rápidamente. Si no tengo ese sistema de espuma fijo, pues las consecuencias pueden ser mayores. Son una serie de cosas o de aspectos que se toman en cuenta en la parte de consecuencias, pero al final, lo que yo quiero es calcular un área de consecuencia. ¿Cuál es esa área de consecuencia? La explicamos siempre con este gráfico. Si supongamos que estamos analizando este pequeño recipiente a presión que está acá. Este recipiente a presión le estamos haciendo el RBI y yo quiero saber qué pasa si él pierde la capacidad de contención. Si yo veo desde arriba al recipiente a presión, pues yo lo que voy a ver es un punto, ¿ok? El recipiente a presión puede fallar por diversas zonas, supongamos, no sé, que falló por acá, y supongamos que consiguió una fuente de ignición y se produjo la explosión. Él falló, perdió la capacidad de contención y se produjo la explosión. ¿Qué va a suceder? Muy cerca del recipiente, yo voy a tener la mayor cantidad de calor y sobrepresión por la explosión. Pero a medida que yo me voy alejando, ese calor y esa sobrepresión debido a la explosión va a disminuir. El API 581 determinó estos dos valores que están acá arriba, 12.000 BTU de calor, de energía, y 5 PSI de sobrepresión, para decir que los equipos que estén cercanos al equipo de Falló, que sean sometidos a esas condiciones, se van a perder. Entonces, este equipo falló, pero todo lo que está en esta zona blanca, otros equipos, otros recipientes a presión, otras tuberías, donde tengo al menos 12.000 BTU de energía y 5 PSI sobre presión, también los voy a perder. Me voy a ir alejando y en este punto tengo los 12.000 BTU, por ejemplo. ¿Ok? Esta área blanca es la que yo quiero calcular, donde la norma considera que el equipo en falla se va a perder, pero todos los demás equipos y personas que estén acá adentro también van a verse afectadas. Pero ok, llego a 12.000, me sigo alejando del evento. Al seguirme alejando, esa calor, esa energía va a seguir disminuyendo hasta que llegue un momento en que va a llegar a 4.000 BTU por hora pie cuadrado o 3 PSI de sobrepresión. Otra área roja es donde no voy a afectar otros equipos. Si yo tengo aquí algún otro recipiente, no se va a ver afectado, pero si hay personas, esas personas sí se van a ver afectadas. Entonces, estas dos áreas, todos los algoritmos matemáticos que están en el área de consecuencias, que es bastante complicado, lo que buscan es ayudarnos a determinar un área por afectación de equipos y personas y otra área que solamente va a afectar a personas. Utilizamos, otra vez esto solo como ejemplo, utilizamos este tipo de ecuaciones. Eh, esta, esta ecuación es para calcular la tasa de fuga de gases o vapores para flujo sónico o subsónico, dependiendo de la velocidad con la cual el flujo salga del recipiente, pues será un flujo sónico o un flujo subsónico. Hay forma de estimar eso. Y dependiendo de si es sónico o subsónico, por ejemplo, se utiliza una ecuación u otra. Esto es solo como ejemplo de algunos tipos de ecuaciones que estaríamos utilizando en el RBI. En resumen, utilizando esas ecuaciones, utilizando ese flujograma que mostré, la intención del RBI es calcular consecuencias por inflamabilidad y explosión. También podemos calcular consecuencias tóxicas. Si yo tengo, por ejemplo, sulfuro de hidrógeno o cloro en altas concentraciones en mi recipiente a presión, quizás no se forme una nube, quizás no explote, no se incendie, pero se pudiese formar una nube tóxica que igual puede afectar a otras personas. Y también en algunas ocasiones manejamos fluidos ácidos cáusticos
que la norma los clasifica como consecuencias de fluidos no inflamables y no tóxicos. En la versión tercera del 581, en esta que estoy mostrando, no inflamables o no tóxicos, estaban las fugas de vapor, pero a partir de enero de este año, en la cuarta edición, las consecuencias por fugas de vapor tienen un procedimiento de cálculo diferente. ¿Ok? Entonces, ahora podemos calcular cuatro tipos de consecuencias: inflamable explosivo, tóxico, no inflamables no explosivo, pero también consecuencias relacionadas por fugas de vapor. En el caso particular de las fugas de vapor, lo que analizamos en estas consecuencias es seguridad del personal, obviamente, ya di un ejemplo, impacto financiero, daños al ambiente y efectos en la confiabilidad operativa. Muchas veces vemos fugas de vapor en nuestras instalaciones y decimos, bueno, no pasa nada porque eso es limpio, pero y no hay una afectación al ambiente, pero claro que la hay porque estamos agregando al ambiente un calor que originalmente no estaba allí. Entonces, las fugas de vapor realmente sí, obviamente afectan al personal, obviamente tienen impactos financieros, pero también puede haber una afectación al ambiente por la temperatura que estamos agregando. Ese es otro de los cambios que podemos ver entre la tercera edición del 581 y la cuarta. Ya hablamos de probabilidad de falla, ya hablamos de consecuencias. Y no se les olvide, probabilidad de falla está relacionado con la capacidad de contener. Y las consecuencias, obviamente, lo que sucede cuando pierdo la capacidad de contención. Pues, inspección basada en riesgo, obviamente tenemos que hablar un poco de riesgo. ¿Qué es riesgo? Matemáticamente, las normas nos dan esta ecuación. El riesgo va a ser sencillo, no es más que multiplicar la probabilidad de falla por las consecuencias. Nada complicado. Esas consecuencias pueden ser basadas en área. Si recuerdan la figurita del recipiente a presión, yo puedo hacer el análisis basado en área y simplemente para cada equipo calculo el área de afectación. Puedo hacer una consecuencia basada en términos financieros. ¿Cómo lo haría? Tengo el equipo que falló y tengo el área. El equipo que falló tiene un costo. Los equipos que están dentro de esa área tienen un costo. Las personas que están dentro de esa área, suena un poco feo, pero lamentablemente hay que asignarles un valor. ¿Ok? El equipo que falló tiene una producción. Los equipos alrededor afectados también tienen una producción. Todo eso los voy sumando y voy determinando cuáles son las consecuencias financieras por la falla de cada uno de mis equipos estáticos que estoy analizando. Obviamente, todas esas consecuencias financieras van a estar basadas en el área que calculé previamente. Y otro cambio de la API 581. Anteriormente, la tercera edición solo tomaba en cuenta riesgo por área y riesgo financiero. Ahora, el estándar también está considerando riesgo por seguridad. Este riesgo por seguridad está relacionado con la cantidad de personas, por supuesto, el área, otra vez, la cantidad de personas que pueden o pudiesen estar en el momento de la falla y el área, el tamaño de la planta. Aquí calculamos algo que se llama densidad poblacional. Densidad poblacional de la planta específica en la cual estamos haciendo el análisis. Pero este es otro de los cambios de la última versión de la API 581. Usualmente esos valores de riesgo los representamos en matrices. Siempre que escuchen hablar de IBR, de inspección basada en riesgo, va a estar relacionado con un software, muy probablemente, pero también va a estar relacionado con el uso de matrices. Este, esta es la matriz que recomienda el 580 y 581. Es una matriz asimétrica de 5 por 5. En el eje de las Y usualmente se colocan las probabilidades de falla. En el eje de las X usualmente se colocan las consecuencias. Y estas categorías son recomendadas, las empresas pueden hacer variaciones de acuerdo a su propia experiencia, a sus propias matrices. Hay empresas, bueno, no voy a mencionar ninguna empresa, pero hay empresas que tienen matrices propias. Estos análisis de RBI pueden adecuarse a esas matrices y estos rangos pueden adecuarse a los valores que toman en cuenta esas empresas. Versión anterior del 581
manejaba solo riesgo por área y riesgo financiero con, por ejemplo, estas categorías. La cuarta versión del 581 nos da también algunas categorías de rango por posibles lesiones, lo que llamamos riesgo al personal o riesgo de seguridad. Ese es el riesgo, multiplicar la probabilidad de falla que nos costó calcular esos factores de daño, multiplicarlos por las consecuencias, que es todo un proceso de cálculo. Pero esto es realmente lo que queremos, ya estamos llegando al final de la presentación, realmente lo que queremos es un plan de inspección. ¿Cuál es el origen del RBI? El origen del RBI, o el porqué del RBI surge más que todo por los procesos de inspección a nivel de refinación. Por eso escogí la foto que han visto en estas láminas de comentar, de esquema. El RBI realmente nació en refinación. ¿Por qué? Porque imagínate una refinería, bueno, y una refinería vieja, donde tengas 4.000, 5.000 equipos que debes mantener. 5.000 equipos ítem mantenibles, 5.000 equipos entre tuberías, tanques, recipientes a calor, intercambiadores de calor, etcétera, etcétera, etcétera. El RBI surgió para tratar de optimizar, no de eliminar las inspecciones, de optimizar, de concentrarnos en los equipos con mayores niveles de riesgo, de concentrarnos en los equipos con mayores probabilidades de falla o en los equipos con mayores niveles de consecuencia. Vamos a ver que eso puede variar. El punto es que realmente el RBI surgió para tratar de disminuir inspecciones. A veces no se disminuyen, a veces se incrementan, pero originalmente la idea era disminuir inspecciones sin incrementar el riesgo de nuestras instalaciones. ¿Cómo me concentro en los equipos que realmente vale la pena sin someterme a riesgos innecesarios? Entonces, sí, el RBI me da una lista jerarquizada por riesgo de equipo, me da acciones de mitigación, mejoras en los procesos de mitigación de explosiones, me da muchas cosas, pero lo más importante es esto, el plan de inspección. ¿Qué es ese plan de inspección? Resulta que yo soy la persona de inspección de una instalación X, tengo mi equipo de ultrasonido, tengo mis tintes penetrantes, tengo mis partículas magnéticas. ¿Qué voy a inspeccionar? Yo debo tener un programa, yo debo tener un plan. Cada equipo estático debo saber qué voy a buscar allí. O sea, no es simplemente ir y medir espesor. Ya tenemos mucha experiencia, los que tienen experiencia en integridad mecánica sabemos de muchos equipos que tenían un plan de monitoreo de medición de espesores y fallaron. Y los planes o el programa se cumplía perfecto. Pero resulta que estaban midiendo espesores, por ejemplo, en algún equipo que era susceptible de agrietamiento. Las grietas no las vamos a detectar si estamos midiendo espesores. Entonces, el plan de inspección es un documento que debe ser bien estructurado. Y es precisamente el IBR, el API 580 y 581, el que nos ayuda a estructurar ese documento. El plan de inspección, esto es importante, el plan de inspección debe dar respuesta a estas 5 preguntas. Primero, debe responder qué tipo de daño se produce. En el RBI vimos una de las etapas iniciales es determinar los mecanismos de deterioro. Esto está relacionado con eso. ¿Qué tipo de daño se producen de forma creíble en mi equipo estático? Bueno, mi equipo estático es susceptible a corrosión por dióxido de carbono, es susceptible a corrosión bajo aislamiento o es susceptible a corrosión atmosférica. ¿A qué es susceptible mi equipo estático? Yo debo saber exactamente a qué mecanismos de deterioro pudiese yo llegar a conseguir en esos equipos. ¿Dónde? Ok, es susceptible a corrosión bajo aislamiento, pero ¿dónde? ¿En qué parte específica de mi torre o en qué parte específica de mi recipiente o tubería yo debo ir y buscar ese daño por corrosión bajo aislamiento o ese daño por agrietamiento? En la parte superior porque hay más presencia de H2S o en la parte inferior porque hay sedimentos acumulados y puedo tener corrosión bajo depósito. ¿En qué lugar de mi equipo debo ir y buscar estos daños que me está dando la pregunta uno? Tercera pregunta, ¿cómo puede detectarse? Esto está relacionado con la técnica de inspección que yo debo utilizar. Si yo tengo corrosión generalizada,
en un recipiente a presión, muy probablemente con ultrasonido lo voy a detectar fácilmente. Entonces, ¿cómo puede detectarse? Ultrasonido. ¿Dónde? No sé, en la parte inferior del recipiente. ¿Qué tipo de daño se está produciendo? Corrosión bajo depósito. ¿Ok? Todo esto, ven, están viendo que está interrelacionado una con otra. Entonces, ¿cómo puede detectarse? Es la técnica de inspección. Si yo tengo, por ejemplo, los aceros inoxidables aislados térmicamente en presencia de cloruro, pueden agrietarse externamente. Bueno, quizás con partículas magnéticas fluorescentes yo sea la técnica de inspección, pero quizás, eso me lo va a decir el RBI. ¿Cuándo se debe inspeccionar? Y aquí abro el comentario este. Hace en el 96, 97, 98, hace mucho tiempo, los equipos estáticos se inspeccionaban con una frecuencia fija y usualmente decían, no, a los recipientes a presión cada 5 años. Los ductos, una corrida instrumentada cada 6, 7 años. Los tanques atmosféricos cada 10 años. Una frecuencia fija. Eso no está bien. El equipo estático, la política de mantenimiento idónea para un equipo estático es el mantenimiento basado en condición. Entonces yo no puedo fijar la inspección a un término fijo. Yo debo, así sea con el RBI o con las normas tradicionales como 510, 570, yo debo determinar la condición actual de mi equipo estático, analizarlo, espeso remanente, velocidad de corrosión, presión permisible, etcétera, y en base a eso determinar la próxima fecha de inspección. Por lo tanto, ya no deberíamos hablar de frecuencia de inspección cuando hablamos de equipo estático, debemos hablar de periodo de, periodo de inspección, intervalo de inspección o lo que más se está utilizando es fecha para la próxima inspección. Esta fecha, cuando hay unas gráficas en el RBI que las voy a mostrar a continuación, el RBI nos las dice basadas en riesgo, basadas en vida remanente, basadas en lo que, en el disparador, entre comillas, que queramos establecer. Y una última, entonces esto es cuándo, la fecha. Y una última pregunta que debe responder el plan de inspección es ¿cuánto? ¿Cuál es la cobertura? ¿Cuál es el alcance? Este recipiente a presión tiene eh, eh, 50 metros cuadrados de área externa. ¿Qué área? ¿Qué cantidad de esa área la debo inspeccionar? El RBI me lo va a indicar. O si tengo una tubería que tiene 100 cml, cml son Condition Monitoring Location, son los lugares de monitoreo de condición. Los CML son lugares fijos en los cuales yo debo ir a monitorear la condición de un equipo, sea midiendo espesores, sea haciendo tintes penetrantes, sea haciendo inspección visual, indiferentemente de eso. Entonces, si el equipo tiene 100 CML, oye, tengo que inspeccionar los 100 CML, tengo que inspeccionar el 20%, el 10%, el 5%. ¿Qué cantidad, qué cobertura de inspección voy a tener? Y eso sería el cuánto. ¿Ok? Entonces debo indicar qué tipo de daño se produce, mecanismo de deterioro, dónde, en qué lugar, cómo puedo detectarlo, qué técnica de inspección debo utilizar, cuándo, qué fecha voy a ir a hacer la inspección y cuánto de ese equipo debo inspeccionar. Todo esto debe ser respondido por un plan de inspección y el RBI particularmente te da respuesta a todas esas preguntas. Esta gráfica, siempre que doy un curso, digo que esto es lo más importante del RBI. Quien entendió esto, pues entendió lo que el RBI consiste. Voy a tratar de explicarlo en partes, ¿no? Primero, en el eje de las Y, pues tengo el riesgo. El riesgo vimos una ecuación por allí que decía que crecía en el tiempo. Pues bueno, acá lo tengo, el riesgo que crece en el tiempo. Tengo el tiempo. Tengo varios valores, como por ejemplo riesgo tolerable, que es el riesgo que yo no quiero superar, que por ejemplo ahorita me estoy superando en el tiempo que teníamos para esta charla, pero bueno, me excusan, pero creo que es importante explicar esta parte. Eh, esta curva es cómo crece el nivel de riesgo de mi equipo en el tiempo. Tengo otro valor que se llama fecha del plan, que es el tiempo en el cual estoy yo planificando mis inspecciones. Si yo en un momento X estoy haciendo el RBI,
pues yo voy a decir en este momento, bueno, yo voy a planificar mis inspecciones de aquí a 10 años, voy a planificar mis inspecciones de aquí a 15 años, ese es el periodo del plan. Entonces, yo debo calcular el nivel de riesgo de mi equipo hoy día, pero debo hacer predicciones futuras de cómo se va a comportar ese nivel de riesgo en el futuro. Entonces, todos esos cálculos, que en forma muy general les mostré, tengo que hacerlos para hoy, pero después los tengo que hacer para n-1, bueno, un año más, después otro año más, e ir asumiendo que el equipo se va deteriorando. El equipo se va a ir deteriorando en el tiempo, pero entonces, por ejemplo, si yo tengo una velocidad de corrosión, con esa velocidad de corrosión yo puedo simular esos deterioros y ver cómo el nivel de riesgo, como ven en esta curva, cómo el nivel de riesgo va creciendo en el tiempo. Entonces, ¿qué me dice la norma? El momento en el futuro, porque estamos hoy es donde dice RBI, RBI, ese es hoy, donde estoy haciendo el análisis de RBI. En el momento en el futuro que el nivel de riesgo eh, estimado futuro del equipo toque el riesgo tolerable, en ese momento voy a hacer la inspección. ¿Ok? Esa es la fecha de la próxima inspección. En el RBI tenemos algo que se llaman efectividades de inspección, que está relacionado con estas letricas que están acá, A, B, C. La efectividad de la inspección tiene que ver con muchas cosas, pero más que todo tiene que ver con la capacidad de la inspección de detectar los daños. ¿Ok? A es altamente efectiva, B es usualmente efectiva y así sucesivamente. Lo que me dice la norma es que en ese momento, en el futuro, donde el riesgo del equipo toca el riesgo tolerable, debo hacer una inspección suficientemente efectiva para que el nivel de riesgo no se exceda en la fecha del plan. Una inspección suficientemente efectiva para que la fecha del riesgo para que el riesgo no vuelva a superar el riesgo tolerable en la fecha del plan. Entonces, si vemos, una inspección A reduce el riesgo hasta acá, vuelve a crecer y en la fecha del plan llega aquí. La inspección B reduce el riesgo hasta acá, en la fecha del plan llega hasta acá. Y la inspección C reduce el riesgo, pero en la fecha del plan vuelve a superar el riesgo tolerable. Entonces, evidentemente, la inspección A y la inspección B cumplen con lo que dice la norma y la inspección C no. Esto de inspección A, inspección B, bueno, es una mezcla de técnicas de inspecciones y alcance. Por ejemplo, inspección A podría ser, si es adelgazamiento localizado, una inspección, un scan del 80% del recipiente, hacer un barrido del 80% del recipiente. En cambio, la inspección B puede ser un scan del 60% del recipiente. Entonces, como la B y la A cumplen, obviamente yo recomendaría la inspección B que se ejecute en esta fecha para ese equipo estático en cuestión. ¿Por qué la B? Porque la inspección, mientras más alcance yo incluyo, pues más costosa va a ser la inspección. Puedo hacer la A, puedo recomendar la A y también va a cumplir, pero si estamos buscando relaciones costo-efectivo, la inspección B cumple con el requerimiento y es más económica que la A. Puede darse el caso, que es el caso 2 donde... Ok, se me colgó otra vez acá. Puede darse el caso 2 donde en el momento que ejecutamos la inspección, ya el riesgo fue superado, el riesgo tolerable fue superado, por lo tanto, ¿qué se recomienda allí? Una inspección inmediata. No vamos a esperar más tiempo, vamos a ejecutar una inspección inmediata que mantenga el nivel de riesgo en niveles tolerables. Y puede darse el caso 3, este es el caso 3 donde el nivel de riesgo del equipo actual y futuro nunca supera el riesgo tolerable. Entonces, acá, por ejemplo, si alguien tiene alguna experiencia en MSC hay algo que se llama run to failure, correr hasta la falla. Son equipos que no tienen ningún tipo de impacto y ejecutar el mantenimiento en forma planificada o no, el costo es el mismo y los tiempos son los mismos. Esto es algo similar. Son equipos que el nivel de riesgo nunca supera el nivel de riesgo tolerable, por lo tanto, realmente no requieren inspección. En algunas ocasiones se recomienda una inspección pobremente efectiva, una inspección económica, como para llevar un control de la velocidad de corrosión. Pero en la mayoría de los, pero, perdón, pero en realidad
la inspección pues no sería requerida. Estos tres casos, caso uno, 2 y 3, son el corazón actual del RBI, es la forma en la cual se determina el alcance de la inspección, las técnicas de inspección y la fecha de ejecución de la inspección. En este caso estamos haciendo el análisis con riesgo tolerable. ¿Ok? Riesgo tolerable es un riesgo que debe definir el usuario, este, que es un riesgo que debe definir el usuario que no debe ser excedido por ningún equipo. Pero ese análisis también se puede llevar a cabo por probabilidad de falla tolerable, por factor de daño tolerable, por espesor mínimo permisible, por intervalo de inspección máximo tolerable. O sea, hay otros disparadores de la inspección desde la tercera edición de la API 581, tenemos estos otros disparadores de inspección. Pero lo más común, lo más utilizado es hacer los análisis por nivel de riesgo tolerable. No es más que un ejemplo de plan de inspección, se indican los mecanismos de deterioro, fechas de inspección, alcances, si ven acá, se ve la gráfica de los niveles de riesgo. No es más que un ejemplo de un plan de inspección ya generado con el RBI. Ya para cerrar, estamos un poco pasados del tiempo, un cambio en lo que se refiere a la actualización del RBI. Esto de actualización, lo dije más temprano, lo maneja más el API 580. El API 580 este año no tuvo otra edición. A ver, el API 581 era tercera edición y este año cambió. No sé qué pasa, que a veces se me cuelga el mouse. Este año cambió a cuarta edición. El API 580 no cambió de edición. El API 580 lo que tuvo fue una adenda que hizo unos cambios puntuales básicamente en esta parte de actualización. La versión, perdón, la versión anterior que no tenía la adenda nos hablaba de dos tipos de actualizaciones, algo que llamaba evergreening y algo que llamaba reevaluación. Esto de evergreening no era más que actualizar la evaluación del RBI sobre una base de activo, componente individual, a medida que se producen los cambios. O sea, hice la inspección de un recipiente a presión, actualicé el recipiente a presión. Hubo un cambio en una presión de operación de una tubería, bueno, cambié la presión de operación de la tubería, cambié y recalculé el riesgo, ¿no? Y cuando hablaban de reevaluación era eh, actualizar el RBI de forma completa, o sea, actualizar de forma masiva todo el análisis del RBI. Estos nombres, por decirlo así, los cambiaron en la adenda de marzo del 2025. Y ahora la API 580 nos habla de una actualización basada en eventos o una actualización basada en periodos de tiempo. Por ejemplo, se parece mucho a lo anterior. La actualización basada en evento está relacionada con inspecciones ejecutadas, cambios en proceso, ventanas operacionales excedidas, ya voy a hablar brevemente de esto, cambios en manejo del cambio o un mantenimiento mayor. Entonces, fíjate esta gráfica, estas estrellas, esta gráfica es una traducción de la norma, pues una inspección es una actualización basada en eventos, un mantenimiento mayor, el reemplazo de un equipo por uno igual es una actualización basada en eventos, pero cada cierto tiempo, de forma constante, se hace una evaluación por periodo de tiempo que básicamente es de acuerdo a lo que diga el propietario operador o de acuerdo a algunos periodos que no me va a dar tiempo de explicar, unos periodos de tiempo que están estipulados en API 510, que es recipientes a presión, 570 tuberías y 653 tanques atmosféricos. El punto es que yo debo mantener actualizado mi RBI cada vez que hago algún cambio pequeño, pero por cada cierto periodo de tiempo, puede ser 10 años, puede ser 5 años, debo hacer una actualización completa del RBI. El RBI no lo es todo en lo que es la gestión de integridad mecánica de nuestros equipos. El RBI es solo una pequeña parte. El RBI me va a ayudar a gestionar los planes de inspección, pero
para una implementación completa yo necesito tener procedimientos de inspección, procedimiento de ultrasonido, de radiografía de tintes penetrantes. Debo tener la isometría de los equipos y en esa isometría de los equipos marcar los puntos de monitoreo de condición, los CMLs que les mencioné no hace mucho. Y después de tener todo eso es que yo puedo hacer una implementación de los planes de inspección, definir ventanas operativas de integridad. Las ventanas operativas, muy brevemente, están basadas en otra norma, otro estándar, que es el API 584. Sabemos de los mecanismos de deterioro, por ejemplo, los porcentajes, las cantidades de contaminantes o las presiones pueden afectar la aparición o no, o la agresividad de algunos mecanismos de deterioro, y yo puedo establecer algunas ventanas operativas para saber cuándo debo tomar acción si algún mecanismo de deterioro se ha puesto más agresivo, por decirlo así, de lo que yo estipulé en mi análisis de RBI. Es un ciclo cerrado, repetitivo, pero lo que quiero resaltar con esta lámina es que no es solo el RBI, hay otras cosas que nos ayudan a lo que es la integridad de los equipos estáticos. Como última lámina, también en el API 581 hay unos cambios organizacionales. Estas son unas tablas que nos dicen para cada tipo de equipo qué parte de la norma voy a utilizar. Resalto los cambios que hubo en la parte de planeación de la inspección. Antes era, en las versiones anteriores del 581 era era la parte uno y era algo muy resumido. Ahora han desarrollado un capítulo completamente nuevo que es la parte 4 para lo que es el desarrollo de los planes de inspección, donde dejan claro, por ejemplo, les dije que había que hacer una estimación de riesgo futuro, pero no me decía las fracciones de tiempo que yo tenía que tomar en cuenta. Entonces, hay software que calculan el riesgo futuro en intervalos de un año. Hay software que lo calculan cada medio año. Bueno, ya la norma dejó claro cómo hacer esas actualizaciones de riesgo futuro. Y tomando para cerrar, que era el tema de la, o una pregunta planteada en el título, es una mejora continua, ya cada uno, lo que es que claro, dependerá de la experiencia que cada uno de ustedes tengan, si conocían la versión anterior del RBI 580 y 581 o si es algo nuevo para ustedes, dar respuesta a esto, si es una mejora continua, no es una mejora continua. Mi respuesta sería sí, pero, ¿ok? Sí hay una mejora continua, pero los que tenemos mucha experiencia en eso, aún estamos a la espera de que se hagan otros cambios, como por ejemplo en el nivel uno de consecuencias que por allá atrás lo mencioné, incluir fluidos comunes como la amina o el nitrógeno, que no están contemplados en ese análisis, tomar más en cuenta la vida remanente de los equipos en lo que es la generación del plan de inspección. La fatiga mecánica realmente no se afecta por inspecciones. Si tú inspeccionas o no un equipo que está sometido a fatiga mecánica, a ver, la inspección modifica, cada vez que tú inspeccionas un equipo estático, la probabilidad de falla disminuye, a menos que sea fatiga mecánica. La misma norma dice que cuando las grietas por fatiga son suficientemente grandes como para que tú las detectes, ya es muy tarde. Entonces, la norma contempla un módulo de análisis para fatiga mecánica que realmente no se afecta por inspecciones, pero no contempla mecanismos, aún no contempla mecanismos como CRIP, fatiga térmica o carburización, que también son mecanismos comunes que podrían, bueno, el CRIP no, pero las otras podrían verse visto afectadas un poco por inspecciones. Otro cambio esperado es que en el ataque por hidrógeno a alta temperatura no contempla aún el tiempo de exposición. Eh, Simplemente algunos ejemplos de algunos cambios que están pendientes para el API 580. Realmente mi respuesta a que si es una mejora continua o no, los cambios, ¿no? La implementación del RBI es una mejora continua en cualquier planta de forma definitiva. Pero refiriéndonos a los cambios, sí se han hecho cambios, los que estuve mencionando en toda la charla, que son positivos, pero hay algunos cambios que todavía estarían pendientes por desarrollar. Bueno, me excedí algo en el tiempo.
Sin embargo, espero que haya sido de, ¿cómo se llama? De bien para todos los que estaban acá escuchando. Eh, con esto era básicamente lo que quería mostrar, quería hablar un poco. Le comentaba a Luis en el preámbulo que estos cursos pueden llegar a ser hasta de 80 horas, por lo amplio que puede ser el tema. Y aquí solamente teníamos 50 minutos que se convirtieron en un poquito más. Pero bueno, espero de verdad que sea de mucho provecho para ustedes. Muchas gracias, Javier. De verdad que creo que hablo por todos cuando digo que esta charla fue muy, muy, muy fructífera. Creo que a todos los que conocíamos del tema y los que no, tampoco pues se llevarán de aquí esa semilla, ¿no? De seguir profundizando en el tema. Y fíjate que me quedo con tu última reflexión acerca de esta mejora continua que queda como interrogante. Y nombras esos dos fluidos tan particulares. ¿Por qué no añadir a este tipo de normativa esos fluidos, por ejemplo, las aminas que en plantas de endulzamiento de gases, pues se sabe que estas aminas están, soluciones de amina que están en condiciones de temperatura y presión bastante críticas, que pueden causar bastantes daños? Por ejemplo, en equipos, el particular intercambiador amina-amina que tanto sufre, ¿no? Y particularmente en las torres de regeneración. Y, por ejemplo, plantas criogénicas, en donde se trabaja también con este nitrógeno a altas condiciones críticas, pues es importante, ¿no? Que esta mejora en verdad sea continua y se vayan agregando todos estos tópicos a la norma. Pero creo que eso es también parte de nosotros aquí que estamos inmersos en esta área de investigación y de seguir aportando cada una de esas experiencias. Eh, a partir de ahora se abre la ronda de preguntas con el tema del tiempo. Por favor, se agradece que sea una pregunta por persona. Bueno, en orden de llegada iremos respondiendo cada una de ellas. Muy buenas noches. Bueno, Javier, yo me quiero adelantar y agradecerte. De verdad, la exposición eh, fue muy buena para los que conocemos de el uso e implementación de este tipo de normativas. Nos trajiste esas mejoras que se están dando y que son necesarias. Muchísimas gracias. Y bueno, Luis, hay algunas preguntas en el chat. No sé si comienzas por allí. El profesor Miguel ya también levantó la mano. Y en el chat nos La pregunta profesora la profe Diana. Eliana. Sí, Ajá. saludos a la profe. Ya yo le di sus saludos al inicio, con mucho cariño. Nos dice: excelente su exposición, robusta en contenido y con gran contenido de pedagogía. Si pudiera mencionar sobre su experiencia en la capacitación de los profesionales y trabajadores acerca de esta norma. Bueno, sí, me ha tocado, a ver, le comentaba a Luis y también a Valentina, al profesor Miguel, que mi área específica no es la capacitación. Yo soy es asesor en el área de integridad mecánica y básicamente trabajo es implementando. En un 80% es esto, implementando procesos de inspección basada en riesgo en diversas plantas, ¿no? Pero siempre los clientes piden un curso porque quieren entender, y tiene sentido, quieren entender lo que se está haciendo, ¿no? La capacitación es importante, o sea, estos cursos, el curso tradicional de RBI es un curso de 3 días de duración normal. Puede ser más profundo, como un curso de una semana o un curso, como comenté, de 80 horas. Pero es importante capacitarse, pero después ponerlo en práctica. ¿Ok? Yo he tenido clientes nosotros hemos tenido clientes que llevan un proceso de gestión de integridad excelente, un nivel de fallas debidas a pérdida de la contención nula o prácticamente nula. Pero hemos tenido también algunos clientes que han hecho estos procesos, han ido a su capacitación, hacen el RBI, lo imprimimos en unas carpetas bien bonitas y los meten en una biblioteca. Lo más beneficioso de esto, incluyendo la capacitación a los profesionales y trabajadores, es la implementación. Y es donde siempre nosotros tratamos de enfocar. Nosotros en el curso
de RBI damos la lógica matemática, explicamos algunos ejercicios, pero más explicamos es cómo implementar el RBI en tu planta o si ya tú tienes implementado un RBI, cómo mantenerlo verde, el evergreening que decía el 580, o cómo mantenerlo actualizado. Eso es realmente lo más importante. En cuanto también a la capacitación, una cosa es la capacitación y otra cosa es la certificación. El API, el American Petroleum Institute, tiene un programa de certificación y existe una certificación de API 580, no 581, solo API 580. Yo estoy certificado, lo considero algo importante para el que se va a meter de lleno en esto, pero de resto yo creo que con una capacitación, pero una capacitación que incluya términos prácticos, es más que suficiente. Muchas gracias, Javier. Adelante, el profesor Miguel Sánchez. Estaba levantando la mano, mi estimado. Buenas noches a todos los presentes acá en esta tremenda exposición que nos ha dado el ingeniero Bravo. Muy interesante, como lo dijo la profesora Liana, muy pedagógica, muy dada. La verdad que tenía un tiempo no ver así una presentación de esta manera. Siempre son buenas las que, por eso nosotros seleccionamos buenos personajes para dar esos webinars. Eh, Javier, tenía dos preguntitas acá. Una es, en el caso que la norma está realizada, está enfocada a la parte de equipos estáticos. En un caso de turbina, ¿podría explicarse o no la norma? ¿O está contemplado como una extensión o algún paréntesis allí? Y lo otro sería el costo. El costo, por ejemplo, de estos análisis es alto, bajo, en la empresa, el porcentaje, no tanto el costo, sino lo que trasciende en la importancia de realizar esta inspección basada en riesgo. Sí, te Y, entiendo. y por supuesto, no sé si después tenga la oportunidad de volver a comentar contigo. Te damos las gracias. Ya la profesora Valentina se la dio también, a nombre del centro. Nosotros hablamos hace 22 días prácticamente para este webinar. Y como le dije, excelente. Esperamos seguir contando contigo. A pesar de que tú digas que no le gustan los cursos, pero de alguna manera los podemos integrar, porque podemos tener un curso donde tú algunas horas o algunos ejercicios de las experiencias que tienes en las empresas que has estado, pues sería bueno llevarla a cabo. Es decir, en otras palabras, queremos de que no se desprenda del Centro de Estudios de Corrosión. Y muchas gracias por haber aceptado la invitación. No, perfecto, profesor Miguel. No, bueno, es que yo no terminé. Eh, Doy cursos como algo adicional, pero me encanta dar cursos, ¿ok? O sea, esa parte creo que me faltó comentarla. Siempre me ha gustado la parte de capacitación y siento muchas veces, por ejemplo, cuando yo me gradué, que nos faltó un poco profesores que tuvieran experiencia en la industria, ¿no? Y esa parte complementar esa experiencia teórica que nos dan en la universidad con experiencia práctica y más de este tipo. Yo le decía a Luis en el preámbulo que muchos ingenieros nos vamos a la parte administrativa. Y si vieron esto que está acá, no tiene nada de administrativo, o sea, es técnico, son ecuaciones, cálculos que debemos hacer que tiene mucho más que ver con la ingeniería. Pero sí, a mí me encanta esta parte de capacitación. Con respecto a la turbina como tal, los elementos de la turbina no se pueden analizar, o sea, los álabes, las toberas, eso no se analiza con el RBI. En la turbina lo que pudiésemos analizar es la carcasa, ¿ok? La carcasa de una forma contiene presión y se pudiese analizar. Sin embargo, no es lo que recomendamos, o sea, la metodología fue desarrollada para equipo estático. Ahí un segundito. ¿Por qué surgió esto? Eh, en los años 60, 70, el MCC, mantenimiento centrado de confiabilidad, surgió como una de las primeras técnicas de confiabilidad junto al análisis causa-raíz y se vieron muchos beneficios a nivel de equipo dinámico. ¿Ok? Y esto surgió es porque, oye, el MSC no aplicaba tanto para equipo estático. Entonces desarrollaron una metodología específica para equipo estático. Ese fue el empujoncito inicial. Desarrollar algo para optimizar
la gestión de mantenimiento de equipo estático porque no existía. Entonces, realmente fue desarrollado para equipo estático. Respuesta a la pregunta, se pudiese aplicar a la turbina, pero a la carcasa, que es lo que contiene presión, no a los elementos. Y el costo, cada vez que nosotros hacemos un RBI, uno de los productos que entregamos de los valores es el nivel de riesgo reducido. O sea, cuál es tu riesgo futuro con la implementación del RBI? ¿Cuál es tu riesgo futuro sin la implementación del RBI? Y al dividir eso o al dividir el costo del RBI entre eso, es nada. O sea, Exactamente. el beneficio del RBI medido semi-cuantitativamente en disminución del riesgo es enorme en cuanto al costo del RBI como tal. Gracias, Mayor. Por acá, Carlos Valerio nos pregunta, ¿qué contempla el manejo de instalaciones en la encuesta gerencial en la API 581? Oye, ahorita, bueno, no tendríamos tiempo de abrir la norma. La norma en el API 581 está la encuesta, no la hemos traducido, la tengo todavía en inglés, pero ahí podrías revisar realmente el detalle de las preguntas. En general, son preguntas relacionadas a si cumples o no cumples con determinados tipos de procedimientos, como por ejemplo el del manejo del cambio paradas de planta, si tienes, tú estás mencionado ahí paradas de planta, si tienes un plan de paradas de planta, si lo cumples ese plan de paradas de planta, por allí van orientadas las preguntas. En un curso completo sí podríamos ver el detalle de esas preguntas, pero por allí van los tiros relacionados a las paradas. Si tienes un plan, si se cumple, si todos los equipos están contemplados en el plan de paradas de planta. El profesor Orlando Pérez también estaba por ahí presente. Saludos al profesor Orlando. Él nos pregunta si en la norma tratan aspectos relacionados con las barreras de contención y su impacto en la disminución del riesgo y multiplicaciones de consecuencias. Correcto, gracias por la pregunta, Orlando. Sí, definitivamente los toma en cuenta. Por ejemplo, en un tanque de almacenamiento, si tienes barreras, si tienes doble piso, si tienes barrera de contención, eso va a disminuir la consecuencia. Si tienes, por ejemplo, en algunos recipientes detectores ultravioleta de incendio, eso va a disminuir las consecuencias. Si, si tienes, a ver, tienes un equipo estático que falló, perdió la capacidad de contención, tienes una fuga, tienes que bloquearlo. Puedes tener diversas formas de bloquearlas, pero la más común es iba a decir algo, un operador que salga corriendo y cierra una válvula. ¿Ok? Ahí yo voy a tener unas consecuencias X. O puedo tener un sistema SDB, Shutdown Valve, que bloquea automáticamente al detectar el fuego y voy a tener otras consecuencias, por supuesto, mucho menores. Todas esas barreras de contención todos esos sistemas de seguridad adicionales que puedas tener, se contemplan en la parte de consecuencias y si son buenos, obviamente disminuyen las consecuencias, por lo tanto disminuyen el riesgo. Finalizamos con una participante, Daniela. Tenía la mano levantada. Hola, Daniela. Bienvenida. Hola Luis, gracias. Hola ingeniero Javier, muy buena su presentación, de verdad muy interesante el tema. No es el área en la que yo trabajo, pero en verdad llama mucho la atención el manejo del contenido y de lo que trata. Tenía una pregunta que es bastante sencilla, pero me dio curiosidad. Este, si aquí en Venezuela y a nivel del Estado Zulia alguna vez aplicó la metodología, si actualmente alguna empresa en Venezuela está aplicando la metodología, si usted tiene algún trabajo aquí en Venezuela donde se esté aplicando la metodología, principalmente por lo de la industria que no está quizás tan activada estos días. Sí, bueno, la respuesta es sí. Esto se ha implementado acá en Venezuela en múltiples instalaciones desde hace muchísimo tiempo. Se ha venido implementando, quizás se ha perdido, es la continuidad. Bueno, sabemos lo que está pasando aquí, mucha gente se va, mucha gente que está llevando a cabo un proceso, pues lo deja de llevar a cabo. No quiero entrar en detalle, pero quizás lo que ha faltado acá en Venezuela es continuidad. Eh,
Yo vivo en Venezuela, yo estoy acá en Maracaibo. Me toca viajar muchas veces, pero bueno, después de la pandemia quizás no tanto. Pero sí tengo muchos conocimientos en muchas instalaciones donde se ha aplicado esta metodología. Eh, ok, Jordan levantó la mano. Creo que tenemos tiempo para Una una. pregunta, usted dijo los equipos dinámicos, ¿no? No se utiliza esta norma, pero dio como un ejemplo las vibraciones, o eso se puede implementar en el análisis de riesgo. Esta, o Ah, sí, sí, sí escuché la pregunta. Sí, a nivel de equipo dinámico, la metodología de confiabilidad que más se utiliza es la de mantenimiento centrado en confiabilidad. Y pudiera, porque es que depende del equipo que estás analizando, esa metodología pudiera recomendarte, por ejemplo, hacerte análisis predictivos de vibraciones. Em, pero lo que yo quise decir era que la metodología IBR fue desarrollada más para equipo estático, fue desarrollada para equipo estático, de hecho. Pudiese aplicarse parcialmente a algunos elementos de contención de fluido de equipo dinámico, pero realmente ellos dan la metodología que debes implementar a nivel de equipo dinámico sería MSC. Con el MSC puedes optimizar planes de mantenimiento, planes de predictivo, etcétera, etcétera. Pero es otra metodología diferente a esto que estábamos viendo hoy. muchas gracias, entendí. Bueno, con esa última pregunta cerramos la ronda de preguntas. Yo verdaderamente, Javier, estoy muy agradecido contigo de parte del capítulo estudiantil del Centro de Estudios de Corrosión. De verdad creo que ya ha quedado más que claro nuestra gran alegría por tenerte acá compartiendo tu experiencia, tus conocimientos, todo este contenido muy, muy bien estructurado. Y bueno, esperemos que podamos verte nuevamente con nosotros para seguir tocando y profundizando todos estos temas. Bueno, Gracias. Me atrevo nuevamente, Javier, a interrumpir. Luis, una última pregunta. No sé si me la permiten. Javier, sabemos que en las primeras ediciones de estas normas o procedimientos recomendados de API fueron inicio de siglo. Suena mucho, pero es apenas 22, 23 años cuando se inician como una API, digamos, como un procedimiento recomendado. ¿Qué crees tú? Porque fíjate que los muchachos, digo yo, los chicos ya están dentro del área y es poco lo que se escucha, a lo mejor post pandemia, tú hablas de la falta de continuidad, de que se nos han ido muchos recursos, valor humano que ya estaba capacitado. Pero, ¿qué otras cosas tú puedes, digamos, a lo mejor qué otros factores pudieran deberse a que no se haya institucionalizado el uso o la aplicación de estas normas o de estos procedimientos recomendados? oye, si te soy sincero, pienso que es por lo complejo. Hay gente que se asusta. Yo apenas demostré algunas de las ecuaciones o sea, aparte de la continuidad, creo que es por lo complejo. Esta es una metodología que tiene una matemática importante. Hay mucha gente que dice que sabe de esto, pero realmente no, no es así. Ahora hay personas, o sea, hay que tener mucho, por decirlo así, cuidado con quién habla uno, ¿no? Yo creo que en parte puede ser por eso, por lo complicado, y segundo, por lo específico. ¿Ok? Esto es, o sea, ya personas que trabajan con integridad mecánica son pocos. Personas que trabajan con corrosión son menos. Y personas que sepan de algo específico como inspección basada en riesgo, pues muchísimo, muchísimo menos. Entonces yo creo que es un área extremadamente específica que no es tan sencilla, pero claro, somos ingenieros, nada es imposible. Pero yo creo que por ahí va un poco la cosa, la especificidad, la continuidad, que no hay tanta continuidad,
Y quizás un poco lo complicado de la metodología, pero no hay que asustarse. Tú corrígeme, pero yo siento que a lo mejor a nivel internacional eso está muy ligado a lo que son las aseguradoras, que a lo mejor están más en el contenido de normativas que deben de cumplir las empresas, mientras que aquí no tanto. Entonces a lo Sí, mejor las aseguradoras les exigen claro. mantener este tipo de nivel. Nosotros tenemos varios clientes fuera de Venezuela y cada vez que ellos tienen una auditoría de los seguros, pues nos llaman, no sé, como 20 veces a la semana. O sea, es parte, como tú comentas, esto está muy ligado a lo que son las aseguradoras. Cada vez que hay una auditoría, si tú muestras un software donde está toda la información de integridad mecánica de tus equipos, donde están los reportes de inspección, donde están los análisis de riesgo, pues eso te va a ayudar muchísimo. Y quizás en este momento acá eso no se está moviendo tanto, por decirlo Correcto, así. correcto. Pero sí, a nivel internacional, lo que más mueve esto son los seguros y reaseguros, con excepción quizás del Medio Oriente, en Arabia Saudita, Omán, es más movimiento interno de ellos. En verdad que Sí, la sí, industria sí, petrolera de Arabia Saudita está muy tecnificada, pero muy correcto, tecnificada, y correcto. ellos por sí solo ejecutan sus IBR. Ellos no necesitan que venga una aseguradora a obligarlos. Este, y quizás ahí es un poco diferente, pero en el resto de Latinoamérica No, es y muy lo otro movido por es los seguro. costos, o sea, aplicar un RBI a una planta, digamos, solamente el costo del software que requiere la empresa aplicadora del procedimiento recomendado, ¿cuánto pudiera estar costando actualmente? No, es que eso depende. La mejor respuesta que un ingeniero puede decir es depende. Entonces, eso, no, depende de muchos factores, como obviamente el tamaño de la planta, pero depende también la antigüedad de la planta, la cantidad de información que exista, si tienen muchas inspecciones, pocas inspecciones. Que no te puedo dar un precio general, porque cada instalación es muy diferente. Claro, ¿no? Y dentro de los fluidos que manejan, que pudieran no estar dentro de lo convencional que están en algunos software y en otros no. Sí, o sea, Sí. bueno. Hay instalaciones tan sencillas como una planta de regasificación. En Chile hemos tenido experiencia con plantas de regasificación que reciben gas licuado y lo gasifican. Y es un proceso sumamente limpio donde no va a haber contaminante y eso va a ser muy sencillo. O, por ejemplo, en Bolivia, plantas de extracción de líquido que tienen 60 años. Entonces, ahí todo se complica. Todo es una complicación. Entonces, son estimados que hay que hacer y Muy cada caso es distinto. particular, sí. Claro, así es, así es. Bueno, muchísimas gracias. De verdad que yo estoy encantada. Perdón, disculpe un minutico nada más. Yo había levantado la mano, pero creo que Luis no me la dio a última hora. Iba justamente en el sentido de lo que estaba hablando la profesora Valentina, en cuanto a esa preocupación que ella ver. Nosotros en los últimos años hemos tenido demasiados accidentes acá en Venezuela, en la industria petrolera. ¿Hay algún movimiento, algo así, a nivel del gobierno, de las instituciones, etcétera, que pudieran obligar de alguna manera, por ejemplo, en la ley de trabajo, por ejemplo, existe la inspección, por ejemplo, de caldera, por decir algo, que llevara a estas industrias y con eso bajaran los riesgos de incendios, de explosiones, de muertes, etcétera, que eso no tiene ningún costo? O sea, el precio de eso es, no, no hablemos de costo porque eso es una cuestión sentimental y espiritual, porque la vida no tiene precio. Entonces, no sé si, basado en eso mismo que está hablando la profesora, si en otros países, usted mencionó el caso del Medio Oriente, si hay algún movimiento donde esto pudiera ser como obligatorio o recomendable del mismo gobierno, aquí, bueno, debemos no hablar, pero que el gobierno obligara a las empresas a tener una especie de esta metodología. Sí, te doy el ejemplo específico de Chile y Bolivia. Chile, obviamente, uno de los países más desarrollados de Sudamérica. Bolivia, no. Y tanto en Chile como en Bolivia hay decretos, leyes, decretos que exigen la aplicación de inspección basada en riesgo. Y A es eso me por eso que refería. muchas empresas nos han contratado, porque es obligatorio por ley.
Acá en Venezuela aún no. Acá en Venezuela hace unos años hubo un movimiento para implementar esto en forma masiva, pero bueno, no se hizo. Pero sí hay países de Latinoamérica donde esto es obligatorio, por ley. Ok, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Javier, nuevamente a todos por la participación y el acompañamiento que han tenido en estos largos 2 años de los ciclos de charla. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, gracias a todos ustedes por esta Seguimos en oportunidad. contacto, Javier. Claro que Sí, sí, seguimos en contacto. próximo curso al respecto. Hay otros temas y cursos que podemos estar conversando. Electivas también por ahí. Claro Claro que que sí. sí. Yes. Bueno, Bueno, muchísimas gracias gracias a a todos. todos por estar acá. De verdad, Feliz les noche. agradecemos la presencia. La presentación va a estar compartiéndose por YouTube, la grabación, pues. Entonces, estén pendientes de las redes que se va a estar publicando. Y bueno, por acá los esperamos el próximo mes para continuar. Feliz noche. Bueno, Gracias a todos. Hasta saludos, luego. Feliz noche. saludos a Hasta luego. Liana que estaba por ahí también. Excelente, muchas Gracias, gracias. profesor. Feliz noche, hasta luego. Excelente, Feliz muchas noche, gracias. profesor Gracias, Orlando. Orlando. Feliz Gracias a noche. todos. Lo disfruté Un saludo para muchísimo. Barquisimeto, ya, ¿no? Claro que sí, disfruté muchísimo. La verdad que los felicito. Estoy muy orgullosa de ese centro. A todos, amigos. Buenas noches. Un abrazo Buenas Feliz Siempre y noches. firme, noche. amigos. Feliz noche. Hasta Muchas luego. gracias. excelente moderación también, estuvo muy buena. Gracias, También. profe. Gracias. Claro que Claro sí. que sí. Gracias. Gracias, Bueno, Luis. Feliz noche para chao, todos. Hasta luego. Feliz noche. igual, Feliz feliz noche. noche. Chao. Este